Estamos analizando, hoy nos toca la noche el sistema agroindustrial de la Argentina. Vamos a poner foco también en los negocios, en lo que significa y en el abordaje que tiene esto para la economía del país. Está con nosotros para darnos un panorama más específico Cristian Mira, que es periodista y editor en la sección Campo, en el diario La Nación. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola, Diana, ¿cómo te va? Gracias por invitarme. No, por favor. Gracias. Poco tener un panorama de lo que es el sistema agroindustrial en la Argentina, después de los dichos de Grabois. No quedarnos, ¿no?, en la cuestión política de un lado y del otro, sino que profundizar y entender la importancia que tiene en la economía argentina. Sí, sí. Básicamente me parece que primero hay que ver que no es un sistema cerrado. Es decir, que pueden entrar personas, ¿no? Es a diferencia de otros sectores de la economía, por ejemplo, no sé, los proveedores del Estado, la industria petrolera, que tenés que tener una cierta conexión con la política para entrar y hacer negocios. En el agro no, en agricultura, en ganadería, en tambos, o con un pequeño capital o con un capital más grande o asociándose con alguien que está en la producción, puede entrar. Es decir, hemos leído muchas veces que hay no sé, el rey de la soja, el rey de la carne, es marketing. No son reyes que dicen, usted no puede entrar, usted no puede trabajar acá. Esa creo que es la primer diferencia para comentar respecto de la propuesta que hizo Grabois. No menor. En ese sentido, no hay concentración, si bien, como bien decís, es una cuestión de marketing, la cantidad de actores y lo atomizado que está el mercado, tanto en producción de carne, de leche o de granos, es enorme. Pero sí existe la posibilidad de alguna manera de ampliar el grupo de productores que hay en la Argentina, ¿o crees que de alguna manera eso se da naturalmente y son muchos ya los actores que están en juego? Sí, se podrían ampliar. Hay varias cosas. Es cierto que han tomado preponderancia los grandes grupos de siembra, pero los grandes grupos de siembra a partir del 2012, con la caída de los precios de la soja, en el 2012 llegó un pico de $600, un segundo pico después de del 2008, que llegó a los 618, en el 2012 hubo un pico también que llegó a los 600 en Chicago, ¿no? A partir de ahí el precio de la soja empezó a caer y muchos de estos grandes grupos también empezaron a caer. Exacto. En la Argentina, muchos fueron a la quiebra, muchos tuvieron que empezar a dedicarse a otros segmentos, al segmento de insumos, porque digamos, estaban mal calzados económicamente. Todavía hay grandes grupos, pero los actores más dinámicos de esta forma de producción, los que alquilan, los que buscan tierras, son pequeños y medianos productores que o tienen campo propio y se expanden en otras superficies, en otras provincias, hacen las dos cosas, o algunos que no tienen tierra y alquilan. Esto es para la producción básicamente de los granos más masivos como soja, trigo y maíz, y en parte girasol. Pero cuando uno habla de sector agropecuario, generalmente pensamos en las vacas, el sector lácteo y los granos. Pero tenemos un mercado de hortalizas importante que se mueve con otra dinámica, ¿no? Totalmente distinta. Es cierto. ¿Cómo es esa dinámica? Es otro sistema distinto, es una realidad diferente, son pequeños productores, inmigrantes, parte de los que Grabois habla, es cierto que muchos tienen que alquilar la tierra y que tienen problemas de titularidad, pero me parece que la propuesta de él de reforma agraria, establecer un límite de 50.000 hectáreas, o sea, primero no explicó por qué son 50.000 y no 45 o 55 o 60. Pero, digamos, sí, todos los cordones hortícolas de las ciudades es una dinámica diferente, distinta de la producción extensiva de granos o de carne. ¿Y eso funciona abasteciendo a las ciudades, por eso están en los cordones, o tiene un potencial como también para exportar tipo economía regional? Claro que lo tienen. Y hay muchos. En la provincia de Buenos Aires en los últimos años se intentó integrar ese sector y empezar a darle un perfil un poco más exportador. Uno piensa en el clásico de la Ruta 36, de los japoneses de antaño, cerca de La Plata. Claro, ahora tenés en La Plata, en Pilar, Escobar. en Santa Fe, Escobar.
Hay también empresas grandes que producen en Corrientes, Santa Fe, en el NOA. Cristian, vos mencionás constantemente los datos versus, ¿no?, la propuesta de Grabois de esta semana. Y se me ocurre pensar que quizás políticamente está inclinado hacia algún sector esto de el campo es malo. ¿Es así en la Argentina? ¿Hay como cierto sector que culturalmente quiere poner, bueno, los del campo son los malos? Son los que tienen mucho dinero y se aprovechan con ese dinero a costa de otros. Sí, digamos, es una de las tantas dicotomías que hay, que pasa, me parece, en muchos casos por no conocer, por no integrar, por no preguntar, no escuchar. Dentro del campo también hay mucha autocrítica, se dice, bueno, tenemos que hacernos más conocidos en la ciudad, o sea, hablar más con la gente, por la característica propia del productor agropecuario, digamos, piensa en su trabajo, no es como una empresa de consumo masivo que todos los que hace propaganda, difusión en la ciudad, y bueno, más o menos También tienen sus características. También tienen sus características. Son varias, y en general, como un punto importante, me parece que lo que convendría decir a raíz de lo que dijo Grabois, es que en la Argentina no hay política agropecuaria, hay cosas aisladas. Digamos, hay países con modelos distintos que sí la tienen, Estados Unidos, Europa, y son políticas estables de muy largo plazo, en muchos casos con subsidios. Los productores europeos reciben subsidios hasta por poner flores en la entrada del campo. Es decir, claro. Un detalle menor de Estados Unidos, en 1864, que era el Departamento de Agricultura, nunca lo tocó nadie. Ningún presidente de ningún partido lo sacó. Ahí quedó. Y vos que estás en contacto con la gente de campo, con las empresas, ¿se asustaron con la propuesta de Grabois? ¿Piensan que puede venir eso con el kirchnerismo, en el caso de Alberto Fernández, o lo tomaron como algo anacrónico de alguien que está presionando por otros intereses? Sí, bueno, ahora cada declaración extemporánea se toma como, bueno, acá va a venir un desastre, y se relacionó con una declaración que hizo Felipe Solá días antes con la propuesta de crear la Junta Nacional de Granos, de recrearla. Sobre todo porque Felipe conoce desde adentro lo que es la actividad agropecuaria, y la Junta Nacional de Granos digamos, terminó en la década del 90, se liquidó en el 91. Entonces eso muchos productores lo sintieron, bueno, después del resultado de las PASO, que tienen más posibilidades de ganar Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, bueno, vamos hacia un modelo mucho más duro. Alberto Fernández no dijo eso, dijo, bueno, no, hay que cerrar las heridas del conflicto por la 125, tenemos que, el campo es importante para la Argentina, creo que también tiene que ver con que va a necesitar dólares concretos, ¿no?, de la economía real, dólares genuinos, generados por las exportaciones, y hoy el sector que tiene, digamos, más a mano, más posibilidades de generar divisas es el agrícola. O sea, Cristian, en ese sentido, también para derribar algunos mitos que se tiene con el campo, lo cierto es que el campo está en un proceso ya de subir un escalón, o el segundo techo que se le dice, de ponerle un techo al campo en el sentido de agregar valor con producciones más intensivas, donde la superficie ya no tiene tanto peso, sino cómo y qué se produce sobre ese suelo. En ese sentido, ¿crees que existe de alguna manera posibilidades de que más jugadores ingresen justamente aportando capital y sumar ese segundo piso al campo, o ese techo? Y sí, podrían hacer. Hoy el mundo está cambiando, hoy digamos, hay toda una revolución tecnológica que toda la revolución del conocimiento de datos, digamos, toda la industria de la maquinaria viene y la industria de los agroquímicos hacia productos más, digamos, amigables con el medio ambiente, digamos, que se puede usar menos agua, y hay
Es el gran desafío, que no solo lo tiene la Argentina, que lo están pasando todos los países, atraer a los jóvenes. La Argentina, dentro de todo, el promedio de edad de los productores es entre los 40 y los 50. Hay otros países que para esta situación es más dramática. Pero estos productores de los que hablas, de los que tienen la Argentina, ¿están preparados para ese cambio cultural de ir a otras necesidades ya con un cambio, teniendo en cuenta más cambios climáticos, situaciones del agua, como decís vos? ¿Están preparados? Sí. Acá se han adaptado a cualquier cosa e incorporan tecnología muy rápidamente, muy velozmente. La Argentina siempre estuvo a la vanguardia. Son productores versátiles. Sí, están a la vanguardia. O sea, vos los podés ver hoy en una exposición, y además van a ver a una exposición de Estados Unidos, ¿no? El Farm Progress Show, que se hace en fin de agosto todos los años, van a ver qué máquinas hay, cómo se hacen, ¿no? ¿Y qué le falta entonces como para terminar de florecer? No, bueno, lo que hablando, pasa en toda la economía argentina, que haya estabilidad, que haya condiciones, digamos, que no haya inflación, que haya tasas de interés. Infraestructura. Está el tema de las telecomunicaciones, otra cosa que afecta la posibilidad de que no haya más gente viviendo en el campo. No hay internet, no hay teléfono. No tenés internet, las rutas llueve y en muchos lugares no se puede sacar la leche de los tambos. Eso aleja a la gente para que viva en el campo. Entonces, ¿qué hacen muchos? Van a vivir a los pueblos. Cuando en otros lugares tienen una infraestructura que les permite quedarse a vivir en las zonas donde producen o quedarse a vivir en el campo. Bueno. Esa es una cosa pendiente, pero desde hace mucho tiempo. A veces la verdad que es llamativo, ¿no? La Argentina con la historia que tiene del campo y con todos los productores que vos mencionás, versátiles, inquietos, ingeniosos y demás, y todavía les falta cuestiones básicas como infraestructura y todo lo que necesiten para terminar de florecer, que son una parte pujante del país. No sé si hay un porcentaje de eso. Y sí, o sea, ¿el porcentaje en relación a qué decís? Al país, en el porcentaje del país y en la economía pujante, el campo. Sí, digamos, es el principal generador más del 60% de las divisas por exportación de bienes del país son de origen agroindustrial. En términos de PBI es bajo si lo comparás con otros sectores de la economía, pero las divisas que genera, digamos, la Argentina sigue dependiendo de eso. Deberían ser aliados de todos nosotros, entonces, porque no generan divisas para el país. Es como si en los países de Oriente negaras el petróleo, por ejemplo, del Medio Oriente. Dijeras, bueno, no, estoy en contra del petróleo. Y, no sé. Muy difícil. Estás en problemas. Claro. Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, compartiendo todos los conocimientos. Gracias. Vamos a un corte y enseguida regresamos. No se pierdan el tercer bloque de Hoy Nos Toca la Noche, porque de verdad Santiago Ladino nos trae algo muy especial del campo, también. Quédense.